¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, nueva edición de Plus Energético, este programa semanal en el cual hacemos un repaso de lo más importante ocurrido en la región, en el sector energético, del gas, de los hidrocarburos, también de los no convencionales, de los convencionales, de los no convencionales y también, que quise decir, de las energías de origen renovable. Bueno, vamos a hacer un repaso de toda la información que tenemos preparada para ustedes hoy. Vamos a arrancar directamente con uno de los temas en una entrevista que tenemos para compartir con ustedes, que ha realizado Fernando Castro, nuestro editor de energía de Prima Multimedios. Él estuvo hablando del GNL en la Argentina. Hay mayor demanda, el mercado regional, cómo se comporta ante esta demanda que ha ido creciendo y el rol crucial de Vaca Muerta. Una entrevista que le realizó a la vicepresidenta para Sudamérica de Excelerate Energy. Estamos hablando de Gabriela Aguilar. Fernando Castro pudo dialogar con Gabriela Aguilar en una linda entrevista donde tocaron varios temas. La compartimos con ustedes. Sin duda es que uno de los temas del momento pasa por el abastecimiento interno de gas en el país. Estamos atravesando ese momento de mayor demanda en Argentina, esos 4 meses signados por la baja de temperaturas que requieren de las importaciones. Este dilema macroeconómico que también afronta el país en función de la menor producción, que ha tenido un repunte en los últimos meses, hay que decirlo, a partir del plan Gasar, este estímulo al mercado interno, a la mayor producción de cuencas como la Neuquina, con Vaca Muerta a la cabeza. Sin duda que el complemento de eso pasa por las importaciones de gas natural licuado en este tramo del año. Han sido un bastión del abastecimiento a partir de esta situación también de caída de los mercados que aprovisionaban al país, como el mercado boliviano, ¿no? Aquel acuerdo de la adenda sobre finales del año pasado que planteó un escenario de incertidumbre respecto a de dónde iba a obtener el país ese gas. Bueno, el gas natural licuado ha sido la respuesta, los combustibles líquidos también han sido la respuesta, y en la siguiente entrevista vamos a analizar el mercado del GNL, ¿no? Aquel gas que ingresa al país y es regasificado en el puerto de Escobar y en el puerto de Bahía Blanca. Los 2 puntos de ingreso al sistema, a las redes troncales de ese gas que se importa. Vamos a hablar con Gabriela Aguilar. Ella es vicepresidenta para Sudamérica de una gigante de la industria del GNL. Estoy hablando de Excelerate Energy, bueno, una empresa que ha sido en buena medida la responsable de ese abastecimiento a través de toda la logística de buques que ha ingresado en la costa atlántica argentina. Vamos a hablar del mercado actual del GNL en el Cono Sur, vamos a hablar de las chances de Vaca Muerta, su mirada respecto al despegue del gas, los mercados regionales también como esa alternativa para el shale gas y el Thai gas de Vaca Muerta. Va a ser interesante saber qué tiene para decirnos también Gabriela Aguilar en la entrevista que compartimos de este modo. Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos, por la posibilidad de tener este diálogo con vos. Siempre nos importa tener tu mirada de la industria, de la industria del gas, del GNL en particular. Así que bienvenida a Plus Energético y gracias por estos minutos. No, por favor, Fernando, todo lo contrario. Gracias a vos por la invitación y este espacio. Me gustaría arrancar con esta coyuntura que es la coyuntura de más demanda del país, agosto, o una de las de más demanda del año, ¿no? Un mes de ingreso ya en pleno invierno. Esta particularidad del mercado argentino, de la que siempre hablamos, de mayor consumo en este periodo del año. Y ese desafío que me imagino que estuvieron atravesando en estos últimos 3, 4 meses, tal vez un poco más hacia atrás también, con las cuestiones logísticas, administrativas, digo, en función del rol que está teniendo Excelerate en la costa argentina, con la llegada de los buques que estamos viendo, hemos visto, y que han sido un pilar del abastecimiento en este tramo del año, ¿no? ¿Cómo estuviste viendo ese escenario y qué nos podés compartir de este desafío que estuvieron atravesando, ¿no? Bueno, muchas gracias para traer este tema, justamente porque cada vez más estamos viendo en el mundo, no solamente en Argentina, del valor de abastecimientos flexibles. Abastecimientos que el LNG y terminales flotantes están dando a los mercados. Y esto lo podemos ver
no solamente en Argentina, también en Brasil, como en otros países como incluso Estados Unidos. Y este invierno boreal demostró cómo climas mucho más fríos de lo esperado, el rol del LNG en los mercados asiáticos cumplió un rol fundamental. Entonces, para nosotros, Argentina, donde se está viviendo una situación en este año en particular, donde se dan 3 condiciones de coyuntura, como son, por un lado, una declinación de la producción de gas natural de Bolivia, por otro lado, una producción de Argentina donde está en este momento creciendo en el sentido de, con el impacto positivo del Plan Gas, y por último, la situación de la cuestión hídrica, ¿no? De lo que es el río Paraná y la afectación regional, no solamente en Argentina, con lo cual todos estos elementos da como un requerimiento adicional de gas para inyectar al sistema, no solamente como una garantía, sino también para que refleje aspectos económicos. O sea, el consumo de gas natural, que es LNG, tiene un impacto económico. ¿Por qué? Porque permite el reemplazo de combustibles líquidos, como gasoil, como fuel oil para las centrales de generación, que son mucho más costosos y también medioambientalmente hablando son más contaminantes. Vos mencionabas recién, hacías un eje que es interesante, el tema de las sequías, de la cuestión climática, tallando también en el abastecimiento energético, bueno, en Argentina, lo estamos viendo acá en el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, lo vemos de la zona cordillerana con escasez de nevadas, casi a un nivel histórico, como se estuvo viendo antes en esta plena temporada invernal. ¿Hay una previsión de mayor demanda de gas? Y en ese sentido, ¿hay una oportunidad para que el GNL siga ocupando ese lugar por fuera del invierno? Digo, va a haber, hemos visto erogaciones mayores que en los últimos meses, producto de esta necesidad del país de generar electricidad. ¿Están viendo esa posibilidad por fuera de los contratos que ya están vigentes? Digo, de que eventualmente el país recurra a más gas para generación. Claramente sí, y no solamente hablamos de Argentina, miramos por ejemplo Brasil. Brasil está con una sequía histórica también, y ellos están en este momento mirando y evaluando distintas alternativas adicionales de abastecimiento de gas natural, con LNG claramente, ¿no? Nosotros tenemos un barco allí que tiene una capacidad que es récord, ¿no? De 30 millones de metros cúbicos por día de evacuación, y esto se está utilizando, cosa que la sequía que, por ejemplo, Brasil está viendo no se ve desde el año 2001. Entonces, visto a la región va a estar consumiendo cantidades crecientes de gas natural. Y yendo a la Argentina, también hay el efecto, claramente Argentina lo que tiene siempre es la estacionalidad tan marcada, ¿no? Y el gas de vaca muerta y el gas de producción nacional claramente es muy importante en el consumo de base. El GNL es y seguirá siendo la garantía del sistema, pero también para cubrir los picos de demanda. Eso puede ser en el invierno, como ha sucedido y está sucediendo en este momento, pero también nosotros vemos consumo, esto históricamente, de GNL durante el verano. ¿Por qué? No es solamente por cantidades adicionales de demanda, sino porque es cuando se realizan los mantenimientos programados de todos los yacimientos, incluso de Cuenca Austral, ¿no? Entonces, eso genera necesidades adicionales de demanda de GNL. ¿Cómo lo vemos? Que probablemente, en principio, el barco de Bahía Blanca, y esto es una decisión exclusivamente de IEASA, en extender la contratación del barco o no, en función de las cantidades de producción. Por supuesto, sigue estando el barco de Escobar, que permite mantener esa garantía del sistema en el caso de requerir cantidades adicionales, ¿no? O sea, un barco puede permanecer un mes más, 2 meses claro, más, o lo que sea necesario. Claro, todavía no hay definiciones y eso es lo que decís vos, que va a ser resorte de IEASA y obviamente de la Secretaría de Energía. Respecto de precios, ¿no? Porque esto podría ser una...
Si mal no recuerdo, están los envíos que están llegando en agosto están en torno a los 8 o 9 dólares por millón de BTU. Corregime vos si me estoy equivocando. Eh, ¿Qué podría influir ese escenario que estás describiendo de la cuestión climática tallando en el Cono Sur, más que en Argentina o tal vez en el resto de América, en materia de precios, digamos? ¿Viene una estabilidad de precios? Habíamos visto allá en el invierno en el hemisferio norte, bueno, récords históricos en torno a los 30 dólares por millón de BTU, que lo habíamos hablado en alguna oportunidad. Ese descenso abrupto conforme ese escenario fue modificándose. Los valores locales en torno a los 3,70, 4 dólares el millón de BTU, una licitación de Gamesa algo por encima de 4 dólares la semana pasada. ¿Qué ven? ¿Ven una presión adicional por la cuestión climática en materia de precios? Mira, hay algo que Argentina y bueno, el Cono Sur tiene muy a favor, que es la contraestacionalidad respecto del mercado boreal. Y eso, claro, cuando nosotros estamos en el verano, es cuando los precios tienden a subir más justamente por la fuerte influencia de los mercados, incluso de los mercados asiáticos, que es lo que sucedió en nuestro último verano, que llegaron a estos precios de 30 dólares. Entonces, cuando nosotros estamos en la alta necesidad de gas natural, que es el invierno, es cuando vemos bajar los precios, y de hecho han habido, ENARSA y ASA ha comprado cargamentos a precios absolutamente muy competitivos, incluso con precios del mercado local, ¿no? Pero bueno, es así. Nosotros, como lo vemos, es que más allá de las cuestiones de estacionalidad de los distintos mercados, los precios se van a mantener en el orden de los 6, 7 dólares, que, como digo antes, ¿no? El GNL no está visto en mercados como Argentina o incluso Brasil como el gas natural, el factor energético de base. ¿Por qué? Porque tenemos producción nacional y eso se debe mantener. Entonces, cuando miramos la cuestión de precios, primero hay que tener en cuenta que es para los picos de demanda. Y en segundo lugar, el factor que debemos ver es que ¿qué sucede si ese GNL no está disponible? Porque deberíamos recurrir a los combustibles líquidos, y esto no es algo menor, porque muchas veces siempre se habla en los medios sobre la necesidad de reducir o desplazar las importaciones de GNL. Y la verdad, hay algo que no está en los medios, en las tapas, digamos, de los diarios, porque es algo que se consume normalmente, es el alto consumo para generación eléctrica de los combustibles líquidos, que casi duplican el precio del GNL. Entonces, por cuestiones económicas y por cuestiones medioambientales de transición energética, esto en el mundo está dejando de suceder, es lo que primero se desplaza. Incluso en la industria marítima que nosotros vemos, que son realmente, avanzan respecto de la transición energética, ya se está viendo cómo el bunker LNG y el reemplazo del combustible líquido en favor del GNL. Esto es una tendencia que, digamos, ya está en movimiento y no nos vamos muy lejos respecto incluso del parque automotor, ¿no? En Inglaterra, a partir del 2030, ya no se van a vender más autos a combustible líquido. Entonces, o tenemos esa mirada donde incluso en términos económicos son mucho más ventajosos el uso del combustible líquido, sino el factor fundamental de la transición energética. Claro, uno podría decir que esa mirada, hay una mirada un tanto sesgada respecto del GNL, y otro tanto también que acaso sea, bueno, si bien este invierno hubo muchos cargamentos o importaciones de combustibles líquidos, ¿no? Uno podría decir, sí, bueno, es el combustible que generamos, pero lo cierto es que Argentina terminó importando también grandes cantidades de combustibles líquidos con ese impacto ambiental que vos también acabas de mencionar y con un precio mucho más elevado. Simplemente comentarte, sí, para poder dimensionar el aspecto económico. En la utilización de GNL, en este momento, justamente con la compra de los cargamentos, de no haber estado disponibles en Argentina, hubiese representado la erogación de casi 600 millones de dólares más en el solo año 2021.
Claro, ¿no? claro. Porque cuando hablamos de combustible líquido, que también tiene que ver con una parte de esos combustibles líquidos se producen en Argentina, y como bien dijiste, mucho de ese combustible líquido también se importa, pero el precio está basado en parámetros internacionales que aún son muchísimo más caros que el GNL, Claro. y eso es algo que en definitiva estamos pagando el doble del gas natural que es GNL, ¿no? Aquello que se celebra, entre comillas, de despegue del crudo en Vaca Muerta y en la cuenca austral o en el Golfo San Jorge, digo, este mejor escenario respecto a esa pesadilla del año pasado también tiene esa contrapartida de mayores costos en cuanto a la adquisición de esos combustibles líquidos, ¿no? Localmente sí, claro. el petróleo crudo que está desarrollándose es algo que nosotros vemos desde globalmente como algo muy importante, ¿no? Porque le da una mayor posibilidad de exportación y de acceso a divisas a la Argentina, e incluso algo que yo leía, que casi no tiene descuento, cosa que antes sucedía, con lo cual esto quiere decir que los mercados internacionales están recibiendo cada vez mejor el crudo argentino, y eso es algo que se debe explotar y creo que es muy ventajoso en el largo plazo. Respecto de bueno, venimos hablando, cuando retomamos el diálogo y tenemos esta oportunidad de poder hablar con vos, venimos hablando siempre de los aspectos macroeconómicos, en aquellos proyectos en los que podría incursionar Argentina en el gas natural licuado. Hay un proyecto que ustedes están llevando adelante a una baja escala. Habíamos hablado algo algunos meses atrás respecto a cómo estaba evolucionando esa posibilidad de, bueno, una planta modular para cuando estuvieran esas condiciones de exportación, ese clima económico, esa situación económica, bueno, poder dar un salto en ese sentido. ¿En qué etapa está ese proyecto? ¿Siguen dando pasos hacia adelante? ¿Lo mantienen en stand-by por las condiciones? ¿Cuál es la coyuntura que están atravesando con ese plan? Mira, nosotros creemos, realmente creemos que Argentina tiene un gran potencial respecto de Vaca Muerta. Esto no es un tema de simplemente decirlo, sino creemos que Argentina tiene una ventana de oportunidad para poder exportar LNG. También es importante decir que por la condición de Argentina estacional, claramente el gas se da prioridad al consumo del mercado interno. Entonces, es por eso que nosotros nos gusta tener esta mirada de un proyecto de liquefacción que sea modular, donde pueda comenzar licuando con la infraestructura existente, sea transporte como procesamiento, y que brinde una solución de evacuación de gas durante los mercados, durante los meses de verano, ¿no? Y a partir de allí, en la medida que se va desarrollando Vaca Muerta, la infraestructura va acompañando el crecimiento con mayor capacidad de transporte, con mayor capacidad de procesamiento, y allí los módulos van creciendo. Nuestro proyecto inicia con un módulo de 1 MTP, para alcanzar 4 módulos de 4, digamos, agregadamente 4 MTP, que son 16 millones de metros cúbicos por día. El proyecto sigue avanzando, nosotros técnicamente seguimos trabajando con TGS, que esto es muy importante, digamos, nosotros, por supuesto que se tienen que dar las condiciones y los productores tienen que poner a disposición esa molécula, ¿no? En una cuestión de largo plazo. Pero nosotros, desde el punto de vista de desarrolladores de ese proyecto, seguimos trabajando técnicamente. Y seguimos trabajando con productores que están dispuestos a hacerlo, y planes como el Plan Gas que dan sustento a la producción en el largo plazo, ayudan claramente al desarrollo de este tipo de proyectos de exportación. Gabriela, el futuro del Plan Gasar, ¿cómo lo ves? Digo, tuvimos un primer año que arrancó con algunos inconvenientes, demoras, podríamos decir, más que inconvenientes. Cuando pusieron a producir los pozos se notó en 2 minutos, enseguida. Son una tromba los pozos de Vaca Muerta, se está viendo, las operadoras lo dicen, los volúmenes de producción por pozo, la optimización de los recursos que utilizan. Digo, hay mejoras en cuanto, siempre, mes a mes, hay mejoras al pie del pozo, ¿no? En la boca del pozo. Eso por un lado.
vos aludías también a la situación macroeconómica y esas condiciones del país que son también tan sustanciales como esos resultados para sostener eso en el tiempo. ¿Qué avisorás el año que viene? El siguiente, digo, tenemos 4 años de plan GASAR. Este año, como decía, arrancó en esas condiciones. Vemos este resultado importante, sobre todo en el último mes y medio, 2 meses, ¿no? Con despegue de la producción doméstica. ¿Cómo te imaginas el escenario del año que viene y el siguiente? Mira, yo creo que, a ver, la industria hidrocarburífera, como siempre digo, no es capital golondrina. Esto es una cuestión de inversión de largo plazo. Y planes como el Plan GASAR, donde da previsibilidad a lo largo del tiempo, realmente apoya mucho esta actividad, ¿no? Entonces, nosotros vemos un futuro muy importante, ¿no? En la medida que los productores tengan previsibilidad en el tiempo, en previsibilidad de precio y también las oportunidades de poder exportar, ¿no? Porque eso lo que hace es equilibrar, ¿no?, su producción a lo largo de todo el año, porque si no queda la incertidumbre respecto a qué hacer con esa evacuación de gas durante los meses de verano, con lo cual lleva a complejidades en las inyecciones y también a la baja de precios, con lo cual ahí también tenés un circuito hasta negativo respecto de las arcas públicas y las arcas provinciales, ¿no? Por las regalías. Claro. Entonces nosotros le vemos realmente un potencial muy importante. Y acá es importante decir esta ventana de oportunidad que yo veía, ¿no? Y comentaba antes. Bolivia está con una situación de declinación de reservas y de producción, con un Brasil creciente de demanda, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos que también hay una posibilidad de que Argentina pueda captar los mercados regionales, ¿no? De Brasil y de Chile. Nosotros tenemos siempre la mirada de poder llegar a los mercados asiáticos, por supuesto que sí, pero la verdad es que también nosotros en la región, nosotros vemos, más allá de las cuestiones puntuales de hidraulicidad que hoy por hoy está teniendo Brasil, Chile está llevando adelante un plan de descarbonización de sus centrales a carbón, con lo cual hay esta mirada de la transición energética y de consumos crecientes. Así que allí, con planes de largo plazo como el Plan GASAR, nosotros vemos con buen futuro. Pareciera ser ese el primer mercado o el más accesible, digo, por las cuestiones de infraestructura, ¿no? El de Chile, y por esto mismo que mencionás, acaba de anunciar Chile hace menos de un mes esa salida de nuevas centrales como un apresuramiento en ese plan de descarbonización, que están dando pasos acelerados en la utilización de carbón para generar energía. Claramente una oportunidad para el gas argentino. ¿Crees que esa es la primera escala para expandir el mercado? Se habla siempre de Brasil, las cuestiones también de un gasoducto. Bueno, lo espectacular que sería poder salir con GNL a Brasil también, toda vez que están en un proceso de construcción de terminales de regasificación o de GNL muy importantes en Brasil. ¿Considerás que Chile es el primer mercado a ir a capitalizar? Yo creo que, por supuesto, hay una historia, ¿no?, con Chile y la infraestructura está allí, con Claro. lo cual lo que nosotros tenemos que cultivar como país es la previsibilidad, ¿no? Y hay algo muy importante de lo cual creo que Argentina todavía tiene que evolucionar, es en el concepto de la independencia energética que da la flexibilidad. Hoy los mercados lo que buscan es flexibilidad en las decisiones y en las decisiones de precio también y de abastecimiento, ¿no? Que justamente por eso vemos en muchísimos mercados el desarrollo de estas terminales flotantes de importación flexibles. ¿Por qué? Porque podés tenerla por un mes, por 2 meses y después no tenerlas más. Entonces, Argentina tiende a pensar que vamos a tener mercados donde se puede contratar contratos de largo plazo con volúmenes predeterminados. Por supuesto que eso es el ideal y el aspiracional, pero también a los mercados a los cuales vamos a estar vendiendo van a estar buscando flexibilidad y precio. ¿Por qué? Porque Chile ya tiene 2 terminales de importación del LNG, con lo cual se van a arbitrar precios, y también Brasil, como comentaste, ya tiene operativas
3 terminales de importación, hay una cuarta y hay casi como 20 proyectos de importación de terminales de regasificación, cosa que realmente no creemos. ¿Por qué? Porque Brasil tiene digamos, su matriz energética está basada fundamentalmente en la hidraulicidad, digamos, en la generación hidráulica. Entonces, tiene que ver más con cubrir esos picos digamos, de generación térmica cuando la hidraulicidad se encuentra en periodos como estamos pasando ahora. Claro. Pero hay que tratar de maximizar todos los mercados posibles y Chile claramente es el primer mercado al cual podemos acceder. Gabriela, muchísimas gracias por la charla, por la posibilidad de conocer de primera mano cómo estás viendo la actualidad del sector hidrocarburífero, del gas, del GNL en particular. Un gusto poder compartir con nosotros toda esta mirada respecto al escenario regional del gas. Ha sido un gusto nuevamente. No, a vos, Fernando, y te agradezco este espacio porque la verdad que uno hablándolo parece fácil, ¿no? Pero la realidad es que para nosotros, para Excelerate, piensen que con 2 barcos operativos en un periodo muy complejo de pandemia, con tripulación argentina, y esto lo quiero destacar, no hemos tenido un solo caso de COVID a bordo, y hemos estado y seguimos estando realmente operativos al 100%, dando un valor a la garantía energética muy importante. Entonces, la verdad de poder contribuir eso a la Argentina, que al mismo tiempo no solamente que no tengamos ni cortes, ni tengamos estabilidad energética, pero también trayendo ahorros a la Argentina, para nosotros realmente es muy importante esa contribución y con el interés de seguir invirtiendo en Argentina, ¿no? Y en la región. Así que gracias por el espacio, Fernando, y como siempre, a disposición de ustedes. Gracias a vos nuevamente por el tiempo y ojalá que podamos seguirla en breve. Muchas gracias. Súper interesante la nota entre Fernando Castro, la charla con Gabriela Aguilar, vicepresidenta de Sudamérica de Excelerate. También pudimos hacer otras notas que vamos a compartir en el próximo bloque, pero vamos a compartir ahora palabras del gobernador Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén. Él hizo un balance de los números del primer semestre del año, de la producción de hidrocarburos, y dijo que en junio se exportó el 16% de la producción. Escuchemos. También quiero destacar el nivel de profundización de crecimiento que se le está dando a la senda exportadora de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén. Ustedes saben que con las restricciones de circulación y actividades en el mundo entero y también en el país, esto genera una menor demanda de actividad, una menor demanda de combustibles y por ende de producción hidrocarburífera. Y ustedes saben, por otro lado, que la cuenca neuquina está en un franco proceso de expansión y de crecimiento. Entonces, ¿cómo se está nivelando esa curva de crecimiento incremental de la producción con una demanda y con un consumo interno de combustibles en el país que se va recuperando progresivamente? Bueno, abriendo y transitando la ventana de la senda exportadora, en el cual ustedes saben que hemos aproximadamente exportado el 16% de la producción del mes de junio. En el mes de junio, récord de exportación de petróleo de la cuenca neuquina. Se exportó el 16% de la producción y si tomamos el semestre, la cuenta consolidada y acumulada indica que se ha exportado el 7% de la producción de petróleo de vaca muerta en estos primeros 6 meses, principalmente a los países de América del Norte, Europa y Asia. Esto muestra la calidad del reservorio geológico. Bueno, rapidito hacemos la pausa de este programa, enseguida volvemos porque tenemos un montón de notas más para compartir con ustedes.